Conoces bien esa sensación, esa percepción sutil de que algo ocurre bajo la superficie de las cosas, una capa invisible que mueve situaciones, influye en personas, altera el curso de los eventos y a la que nunca has tenido acceso directo. No porque seas tonto, no porque no estés preparado, sino porque ese acceso fue mantenido, a propósito, fuera de tu alcance. Las técnicas espirituales prohibidas no son una leyenda, no son una fantasía de quienes buscan respuestas. Son prácticas reales que funcionan y que ciertas tradiciones guardaron bajo 7 llaves durante siglos, no porque fueran peligrosas para quienes las usaran, sino porque eran peligrosas para quienes se beneficiaban de su falta de conocimiento. Piensa en lo que sucede cuando una persona aprende a moldear la realidad de una situación usando el pensamiento enfocado, cuando aprende a plantar intenciones en el campo invisible antes de cualquier acción concreta, cuando descubre que existe un lenguaje que el universo entiende y que ese lenguaje no está hecho de palabras, sino de frecuencia, imagen e intensidad emocional dirigida. Esa persona deja de ser rehén de las circunstancias, pasa a ser una co-creadora de ellas. Y esto históricamente siempre ha sido un problema para estructuras que necesitan de personas pasivas. Lo que vamos a explorar aquí no es teoría, no es un vago consuelo espiritual. Es un conjunto de técnicas que misterios antiguos, grupos de sabiduría y tradiciones de sanación prohibían a sus alumnos compartir abiertamente, porque el poder que otorgan cambia la relación de la persona con la realidad de una manera que no tiene vuelta atrás. Lo primero que necesitas entender es que prohibido en este contexto tiene 2 significados a la vez. El primero es externo. Estas técnicas fueron escondidas, alteradas o ridiculizadas por sistemas que se beneficiaban de un mundo donde la mayoría no las conocía. El segundo es interno. Prohibido es la advertencia que tu propia mente acostumbrada te da cuando te acercas a un poder que ella no sabe cómo controlar. Ambos miedos tienen la misma función: mantenerte alejado. Existe una palabra que aparece en prácticamente todas las tradiciones que guardaron este conocimiento. En griego era gnosis, en árabe marifa, en sánscrito jnana. Todas significan lo mismo: conocimiento directo, vivido, que no necesita la aprobación de ninguna autoridad externa. Conocimiento que vives, no que memorizas. Y es exactamente ese tipo de saber el que activan estas técnicas, porque crean experiencias que ninguna doctrina puede borrar después. Lo que impide a la mayoría de las personas acceder a este nivel no es falta de espiritualidad, es falta de una herramienta precisa. La mente no entrenada es como una radio con interferencia constante. Capta algo, pero lo distorsiona todo. Las técnicas que vas a descubrir aquí son, antes que nada, métodos para afinar esa herramienta, hasta que logre captar frecuencias que antes eran imposibles de entender. Cuando esto sucede, la vida entera cambia de textura. No uses lo que vas a aprender aquí para manipular, herir u obtener ventaja a expensas de otro ser. No porque alguien vaya a castigarte, sino porque todo lo que dirijas con mala intención, usando estos instrumentos, vuelve a ti amplificado. Y no existe excepción documentada en esta ley en ninguna de las tradiciones que la registraron. Existe una lógica operando en la realidad que es el opuesto exacto de lo que la educación común te enseñó. Aprendiste que el mundo externo es sólido, independiente y causal, que las cosas suceden por razones físicas que pueden ser medidas y que tu vida interior no interfiere en la materia de afuera. Esta idea no es solo incompleta, está hecha a propósito para mantenerte operando en el nivel más superficial de la existencia. El principio principal oculto de estas técnicas prohibidas es este: el mundo visible es el resultado visible del mundo invisible. Lo que existe a nivel de la conciencia, imagen, intención, emoción cargada, precede y define lo que se materializa en el plano físico, no como una metáfora poética, sino como la mecánica real de cómo funciona la realidad. Toda tradición que preservó este conocimiento describe la misma estructura. Existe un campo que envuelve y conecta todas las cosas, llamado éter, akasha, campo cuántico, espíritu, dependiendo de la tradición. Este campo es receptivo, responde.
y responde específicamente a dos elementos combinados: imagen mental clara y carga emocional intensa. Cuando combinas estos dos elementos con un enfoque deliberado, no estás pidiendo al universo. Estás grabando un patrón en este campo, y el campo tiende a transformar ese patrón en acontecimientos. Fíjate en algo que ya has experimentado sin ponerle nombre. Cuando crees profundamente que algo va a salir mal, suele salir mal de formas que ni siquiera previste. Y cuando entras en un estado de certeza tranquila de que algo se va a resolver, aparece una solución por caminos que no habrías podido planear conscientemente. Esto no es pensamiento positivo, es una observación directa de cómo el campo responde a tu estado interno. La razón por la que esta ley fue escondida es directa. Si las personas supieran que el estado interno tiene poder de crear sobre lo externo, dejarían de aceptar pasivamente las historias que les son impuestas sobre lo que es posible para ellas. Una persona que sabe que puede grabar nuevas realidades en el campo no necesita de ningún intermediario entre ella y el universo. Y esta autonomía radical es, históricamente, lo más amenazante que existe. Pero existe un detalle importante que las versiones populares de esta ley omiten, y es precisamente ese detalle el que separa las técnicas que funcionan de las que se quedan en el nivel del deseo frustrado. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Hay una diferencia enorme entre ambos. Querer es superficial, verbal, consciente. Ser es profundo, visceral, inconsciente. Puedes querer riqueza conscientemente mientras eres pobreza, en el nivel más profundo de tu identidad, y el campo ignorará el deseo y reflejará el ser. Por eso las técnicas prohibidas trabajan siempre en dos movimientos simultáneos. El primero es plantar la semilla de lo que quieres manifestar. El segundo, y más importante, es disolver el patrón interno que contradice esa semilla. Sin el segundo movimiento, estás intentando regar una planta nueva en un suelo que aún tiene las raíces de lo que quieres eliminar. Las técnicas que vamos a explorar hacen ambas cosas al mismo tiempo. Y esto es lo que las hace diferentes de todo lo que ya has intentado antes. Permíteme mostrarte algo que los monjes tibetanos llamaban palacio de la mente, que los sabios antiguos llamaban templo interior, y que los rituales de chamanes de pueblos sin contacto entre sí desarrollaron de forma casi idéntica. El hecho de que civilizaciones completamente separadas llegaran a la misma técnica por caminos independientes no es coincidencia. Es evidencia de que descubrieron algo real sobre cómo funciona la mente humana. La técnica de la cámara interna es una práctica de construcción deliberada de un espacio mental con un propósito práctico, no solo estético. No es visualización aleatoria, es una arquitectura de la conciencia con un objetivo específico. Así es como se aplica. Elige un momento en el que no vayas a ser interrumpido por al menos 15 minutos. Acuéstate o siéntate con la columna recta. Cierra los ojos y comienza a construir mentalmente un ambiente. Puede ser una sala, un bosque, una cueva, una biblioteca, lo que tu instinto elija la primera vez. No imagines ese ambiente como en un cine, observando desde afuera. Siéntete en él. Siente el piso bajo tus pies, la temperatura del aire, la textura de las paredes. Construye este espacio con todos los sentidos, no solo con la vista. Ahora, dentro de ese espacio, añade una silla o cualquier superficie donde puedas sentarte y siéntate en ella. Esta es tu cámara. Nadie entra aquí sin tu permiso. Ninguna energía externa tiene acceso a este espacio. Estás por primera vez operando desde un territorio que es completa y únicamente tuyo. El poder de esta técnica no reside en la visualización en sí, reside en lo que sucede con el sistema nervioso cuando la practicas. El cerebro no distingue a nivel de las reacciones del cuerpo entre una experiencia vivida imaginada y una experiencia física real. Cuando construyes y habitas la cámara con suficiente presencia sensorial, tu sistema nervioso trata ese ambiente como real, y las intenciones que plantas allí dentro reciben el mismo impacto en el cerebro que una experiencia vivida. Pero ¿qué pasa si no viene nada? Si la mente está demasiado agitada para construir algo. Esta duda es la más común, y es también la señal de que la práctica es más necesaria para ti
que para cualquier otro. La mente agitada no es un obstáculo para la técnica, es la base para la práctica. No necesitas silencio mental para entrar en la cámara. Necesitas intención clara y repetición paciente. La segunda vez resulta más fácil. La 10ª vez, el espacio está tan firme que puedes entrar en 30 segundos, con los ojos abiertos, en medio de una situación desafiante. La aplicación práctica inmediata es esta. Antes de cualquier conversación difícil, negociación importante o momento en que sientas que necesitas enfoque, entra en la cámara por 2 minutos. Establece tu intención para esa situación. Sal. La diferencia en el nivel de presencia y enfoque que llevas a ese momento será perceptible para ti y para los otros involucrados. Piensa en una ventana que estuvo cerrada por años. Cuando finalmente intentas abrirla, se traba. No porque esté rota, sino porque la resistencia se acumuló exactamente en el punto de cierre. Cuanto más tiempo cerrada, más fuerza parece exigir para abrirla. El camino espiritual funciona con el mismo mecanismo. El lugar donde encuentras más resistencia interna no es la señal de que debas detenerte, es el mapa exacto de donde el trabajo más importante necesita ocurrir. La mayoría de las personas que comienzan a explorar técnicas como la cámara interna o cualquier práctica que exija atención consciente caen en la misma trampa. Funciona los primeros días con entusiasmo, luego comienza a olvidar, después se detiene por completo. Y cuando se detiene, construye una historia de que la técnica no funciona para ellas, o que no tienen suficiente disciplina, o que la espiritualidad es cosa de otras personas más avanzadas. Esto no es falta de fuerza de voluntad, es la forma más inteligente de protegerse que existe, la mente protegiendo sus patrones familiares a través de un aplazamiento disfrazado, porque las técnicas prohibidas no son difíciles, son amenazantes. Amenazan la identidad construida sobre limitaciones que, por más dolorosas que sean, al menos son conocidas. Lo desconocido de la transformación asusta más que lo familiar del dolor. Existe otra forma de hacer que utilizan las personas que logran mantener prácticas transformadoras, y es lo opuesto a lo que prescribe la forma común de ser disciplinado. En lugar de intentar luchar contra la dificultad por la fuerza, te vuelves curioso sobre ella. Cuando la resistencia aparece, ese no quiero hacer esto ahora, ese olvido conveniente, ese cansancio específico que solo aparece a la hora de la práctica, te detienes y preguntas, ¿qué estoy evitando encontrar exactamente? La respuesta que viene, cuando haces esa pregunta con honestidad real, es siempre reveladora. A veces es un pensamiento que no quieres tener, a veces es una emoción que sabes que está atrapada. A veces es una verdad sobre tu vida que estás posponiendo reconocer. Y la cámara interna, o cualquier técnica de presencia profunda, inevitablemente crea condiciones para que estas cosas aparezcan. Aquí tienes el ejercicio rápido para este momento. La próxima vez que sientas resistencia a una práctica espiritual, cualquiera, no necesariamente las de este guión, no intentes superarla. Siéntate con ella por 3 minutos. Mírala directamente como si fuera un objeto que puedes examinar. ¿Qué forma tiene? ¿Qué sensación produce en el cuerpo? ¿Dónde exactamente en el cuerpo reside? La mayoría de las personas descubre que la resistencia, cuando se mira directamente en lugar de evitarla, tiene mucha menos fuerza de la que parecía. Es un miedo que crece en la oscuridad y se encoge en la luz, lo que transforma a un practicante principiante en alguien que realmente accede a los niveles más profundos de estas técnicas. No es talento ni don divino. Es la capacidad de sentarse con el malestar interno sin huir inmediatamente. Esta tolerancia se desarrolla, y cada vez que la ejercitas, incluso si es solo por 3 minutos, expandes el espacio interior que logras habitar sin entrar en descontrol. La promesa de estas técnicas no es que te vayan a librar del malestar del crecimiento, es que te dan instrumentos para que ese malestar se convierta en información útil en lugar de sufrimiento sin propósito. Hagamos algo ahora. Piensa en una situación de tu vida que parece estancada, algo que no avanza por más que lo intentes, que vuelve al mismo punto de partida repetidas veces, como si hubiera una fuerza invisible manteniendo ese patrón en bucle. Puede ser una relación,
Una cuestión financiera, un bloqueo creativo, un patrón de salud, cualquier cosa que miras y piensas, ¿por qué esto no cambia? La técnica del espejo parte de una idea que va en contra de todo el instinto de resolución de problemas que aprendiste. El patrón externo estancado no tiene solución en el plano externo. Es un espejo de un patrón interno que aún no ha sido reconocido e integrado. Intentar resolver directamente el problema externo sin trabajar el espejo interno es cambiar el escenario sin cambiar al director. El mismo guión se repetirá con personajes diferentes. Aquí tienes 3 prácticas simples que activan la lógica del espejo en tu vida cotidiana. Primera práctica: el inventario de proyección. Toma un papel. Escribe el nombre de la persona o situación que más te irrita, perturba o provoca una reacción intensa actualmente. Abajo, escribe 3 cualidades específicas que más te incomodan de ella. Ahora, y aquí es donde la técnica se vuelve poderosa, pregunta honestamente, ¿en qué situaciones, con quién o de qué forma más sutil esa misma cualidad opera en mí? No como un juicio, como una investigación. Lo que vas a encontrar será incómodo y liberador al mismo tiempo, porque lo que te perturba en el otro es siempre, sin excepción, algo que aún no ha sido integrado en ti. Segunda práctica: la intención incorporada. Esta técnica trabaja la diferencia entre querer y ser, que discutimos anteriormente. Identifica algo que quieres manifestar. Cierra los ojos y entra en la cámara interna. Ahora, en lugar de visualizar el objeto o situación deseada afuera, visualiza la versión de ti que ya vive esa realidad. ¿Cómo se mueve esa versión? ¿Cómo habla? ¿Qué siente en el cuerpo? Habita esa versión por al menos 5 minutos, con todos los sentidos. No es fingimiento, es un ensayo mental de una identidad que estás construyendo. Tercera práctica: la disolución del patrón. Identifica una creencia limitante específica, no vaga, soy limitado, sino precisa. No soy capaz de ganar más de X por mes, o las relaciones serias siempre terminan cuando empiezo a necesitar. En la cámara interna, visualiza esa creencia como un objeto físico. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué peso? Ahora, imagina lo que sucede cuando remueves ese objeto del espacio de la cámara, no con violencia, sino con claridad deliberada. ¿Dónde lo colocas? ¿Qué sucede con el espacio que deja vacío? El efecto de estas 3 prácticas en conjunto es acumulativo. Cada sesión parecerá que no cambió nada inmediatamente, pero después de 2 a 3 semanas de uso consistente, comienzas a percibir que situaciones externas que estaban estancadas comienzan a moverse, porque el campo interno que las estaba reteniendo fue alterado. El espejo cambia, porque lo que estaba siendo reflejado cambió primero. El escepticismo es bienvenido aquí. No necesitas creer que va a funcionar antes de intentarlo. Solo necesitas aplicar con suficiente consistencia para tener tus propias experiencias. Y las experiencias personales, para quien aplica honestamente, siempre hablan más alto que cualquier argumento teórico. Existe una forma especial de ser en alguien que realmente practica estas técnicas, no que las conoce, no que las estudió, sino que las vive como una herramienta diaria. Es una cualidad difícil de nombrar, pero inmediatamente perceptible. Una tranquilidad que no es pasividad, una claridad que no es arrogancia, una presencia que ocupa el espacio sin necesidad de llamar la atención. Esta persona no fue tocada por la magia, se convirtió en magia funcional dentro de una vida completamente común. Lo que separa a quien llega a este punto de quien queda atrapado en la fase del entusiasmo inicial no es el número de técnicas que conoce, es la profundidad con la que aplica pocas. Existe un error común en el camino espiritual de hoy: juntar prácticas como si fueran trofeos, acumular técnicas como si saber fuera lo mismo que cambiar. No lo es. Conocer la técnica del espejo no cambia nada. Aplicar la técnica del espejo por 90 días consecutivos cambia absolutamente todo. Piensa en lo que sería posible para ti dentro de 6 meses si cada situación difícil, cada conflicto, cada bloqueo, cada miedo pasara primero por estas prácticas antes de generar una respuesta impulsiva. La discusión a la que habrías respondido con irritación para defenderte se convertiría en información sobre algo que necesita ser integrado.
El fracaso que te haría cerrarte de vergüenza se convertiría en una indicación de dónde tu mente necesita ser reprogramada. La incertidumbre que hoy te paraliza se convertiría en el espacio abierto donde nuevas posibilidades se forman. Esto no es un sueño espiritual distante, es la descripción práctica de lo que sucede cuando la cámara interna está firme, cuando la técnica del espejo está integrada, cuando la resistencia interna dejó de ser enemiga y pasó a ser guía. La vida no queda sin problemas. Adquiere una forma diferente de lidiar con los problemas, y esa diferencia es la distancia entre sufrir dentro de un patrón y actuar de forma consciente para transformarlo. El conocimiento oculto nunca fue oculto porque fuera secreto por naturaleza. Fue hecho oculto por quienes entendían que una persona con acceso real a estas herramientas no puede ser fácilmente controlada, manipulada o convencida de que su realidad es necesariamente la que le fue dada. Y eso es verdad. Quien practica lo sabe, no como creencia, como experiencia directa, pero existe una responsabilidad que viene junto con este poder y necesita ser dicha de forma directa. Estas técnicas amplifican la intención pura de crecimiento personal y ayuda verdadera para los demás la amplifican. Intención de controlar, disminuir o usar a otras personas como instrumentos también la amplifican. El universo no tiene moral, tiene simetría. Lo que envías lo devuelve con intereses. Entonces la advertencia del título no es solo un adorno, es información importante. No uses esto para el mal, no porque esté prohibido por alguna fuerza externa, sino porque la simetría del campo hace que esa elección siempre te perjudique. La jornada que comienza con estas técnicas no tiene un fin definido. No existe un nivel donde terminaste y puedes guardar las herramientas. Existe solo aprendizaje continuo, niveles cada vez más sutiles de percepción abriéndose, una relación cada vez más íntima con la inteligencia que organiza la realidad por debajo de lo que los ojos ven. Quien entra en este camino con honestidad y consistencia no regresa, no porque no pueda, sino porque no quiere. Lo que está disponible aquí es infinitamente más interesante que la vida acomodada de antes. Ahora que conoces las bases de las técnicas espirituales prohibidas y cómo pueden transformar tu realidad, quiero escucharte. Deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje y cómo planeas aplicar lo que descubriste aquí. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.